Mis padres vendieron el antiguo violonchelo de mi hija, el que mi abuela le había regalado, con sus papeles de autenticidad y todo por 17.000 euros. Usaron cada céntimo para construir una piscina en casa de mi hermana. Cuando mi abuela, de 91 años, se enteró, no gritó. Sonrió y dijo, ese violonchelo era mi cuenta de ahorros. 3 días después, mis padres abrieron un burofax y se quedaron blancos como el papel. Me llamo Sofía, tengo 34 años, soy asistente jurídica y madre soltera. Y esta es la historia de cómo mi familia le robó a mi hija y de cómo una mujer de 91 años les enseñó que los documentos tienen más fuerza que los gritos. Si estás viendo este vídeo, suscríbete y dime desde dónde nos ves en los comentarios. Ahora, déjame que te lleve a septiembre del año pasado, la semana en que todo empezó a desmoronarse. Nuestro piso era pequeño, 2 dormitorios, un baño, una cocina con una ventana que se atascaba y un salón donde cada mueble tenía una historia que terminaba con estaba de oferta. Lo alquilábamos a mi familia, o al menos yo pensaba que era una propiedad familiar. Ya llegaremos a eso. Pero lo que hacía que ese piso fuera un hogar no eran los muebles, era el sonido. Cada tarde, sobre las 4:15, Lucía se sentaba junto a la ventana de su dormitorio, sacaba a Isabel de su estuche y tocaba. Isabel era su violonchelo, un Heinrich Müller de 1923, un instrumento alemán con una pequeña fisura en la tapa, reparada en los años 60. Si pasabas el dedo por el barniz, podías sentir dónde terminaba la madera vieja y empezaba la reparación, como una cicatriz bien curada. Mi bisabuela, Leonor, se lo regaló a Lucía cuando tenía 7 años, en su primer recital. Leonor había tocado ese mismo violonchelo en el Auditorio Nacional de Música en 1958. Lo había llevado a través de 2 matrimonios, una mudanza que cruzó el país y más de 60 años de vida, y lo puso en manos de mi hija como si le estuviera confiando un secreto. Ese violonchelo vale más que un coche, me dijo Leonor más tarde. Su voz era seca y precisa, como la de los antiguos profesores de conservatorio, pero su verdadero valor es que recuerda cada sala de conciertos en la que ha sonado. Lucía lo llamó Isabel, por una compositora sobre la que había leído en el colegio. Le susurraba, «Buenos días, Isabel». Cada vez que abría el estuche, era como despertar a una amiga. Eso era lo que mis padres no entendían. Ellos veían 17.000 euros guardados en un dormitorio. Lucía veía a su mejor amiga. Leonor había firmado un acta de donación ante notario cuando le dio el violonchelo a Lucía. Yo la escaneé en mi Google Drive esa misma semana, y el original fue a parar a la carpeta de Leonor con su abogado. En ese momento, pensé que solo era Leonor siendo meticulosa. Resultó que era Leonor siendo brillante. La comida del domingo en casa de mis padres era una representación teatral. Mi padre, Gerardo, se sentaba en la cabecera de la mesa como si fuera un trono. Mi madre, Paloma, servía, sonreía, rellenaba las copas de agua y se aseguraba de que todo el mundo la viera hacerlo. Mi hermana, Cristina, llegaba 20 minutos tarde con sus gemelos, 2 torbellinos de 7 años que arrasaban la casa sin que nadie dijera nada. El marido de Cristina, Borja, se sentaba en el mejor sillón, el que tenía reposabrazos, y hablaba de sus ventas en el concesionario como si a alguien le importara. Y luego estaba Lucía, mi hija, sentada al final de la mesa en una silla plegable que guardaban en el trastero, una silla plegable para una niña de 10 años. Pedí 2 veces una silla de verdad. Paloma dijo, «La mesa solo tiene 6 sitios, Sofía. No compliques las cosas». Ese domingo de septiembre, 3 semanas antes del desastre, Cristina se quejaba del verano. Los niños se están volviendo locos encerrados en casa, necesitan actividades al aire libre. Todas las casas de nuestra calle tienen piscina. Es una vergüenza. Paloma asentía como si Cristina acabara de describir una crisis humanitaria. Tienes razón, cielo. Los niños necesitan espacio para jugar. Gerardo asintió en silencio. Lucía, callada en su silla plegable, dijo, «Abuelo, mi concierto es el mes que viene. Voy a tocar a Elgar, con el violonchelo». Gerardo no levantó la vista del plato. «¿Por qué no pruebas un deporte como tus primos?» Lucía se calló. La vi doblar su servilleta en un cuadradito perfecto, como hacía siempre que intentaba tragarse algo demasiado grande para decirlo en voz alta. Cambié de tema. Siempre cambiaba de tema. De lo que no me di cuenta, y debería haberme dado, fue de que Cristina estaba enviando mensajes bajo la mesa. Vi de reojo su pantalla, constructor de piscinas, y una cifra con muchos ceros. No le di importancia en ese momento. Luego sí, la segunda semana de septiembre, tuve que volar a Barcelona por trabajo. Mi bufete estaba gestionando una disputa inmobiliaria y el socio principal me necesitaba allí 3 días para recoger escrituras y coordinarme con el despacho contrario. No era un trabajo glamuroso, era un hotel NH,
un SEAT de alquiler y muchas salas de reuniones con luz fluorescente. Pero era mi trabajo, se me daba bien y necesitaba las horas. Lucía tenía un campamento de música esa misma semana, un curso intensivo de 5 días en un instituto al otro lado de la ciudad. Les proporcionaban instrumentos de práctica, así que el violonchelo se quedaba en casa. Puse a Isabel en el dormitorio de Lucía, cerré el estuche y cerré la puerta de su habitación con llave, no por desconfianza, solo por costumbre. Proteges las cosas importantes sin pensar. La mañana que me iba, mi madre llamó. Déjame la llave de repuesto mientras estás fuera, por si hay una emergencia. Le di la llave. Paloma sonrió. Esa sonrisa de labios apretados que ponía cuando hacía un favor que no le costaba nada. No te preocupes, cariño. Todo estará tal como lo dejaste. Fue la última frase sincera que me dijo mi madre. 2 días después de mi partida, mi padre pasó por el piso. Lo sé porque mi vecina de al lado, la señora Méndez, me lo comentó de pasada cuando volví, como si nada. Ah, tu padre vino el martes. Dijo que a revisar una tubería. Hizo una pausa, pero traía una carretilla de transporte. Parecía mucho para una tubería. Gerardo es un constructor jubilado. Podía abrir cualquier cerradura de cualquier casa construida después de 1970 sin esfuerzo. Siempre pensé que era una habilidad curiosa. Dejó de serlo muy rápido. Llegué a casa el jueves, un día antes que Lucía. Dejé el maletín, me serví un vaso de agua y fui a su dormitorio a echar un vistazo. La cerradura de su puerta había sido cambiada. Me quedé allí, con mi llave en la mano, mirando un bombín niquelado y brillante que reemplazaba al viejo de latón. Por un segundo pensé que había sido el administrador de la finca, pero no. Esto era obra de mis padres, obra de Gerardo. Encontré la llave de repuesto en la encimera de la cocina. Abrí el cerrojo nuevo y entré. El estuche del violonchelo estaba en su rincón de siempre, pero no estaba bien. Estaba demasiado ligero, inclinado en un ángulo que el peso de Isabel nunca habría permitido. Crucé la habitación en 3 pasos. Me arrodillé y abrí las cremalleras. Vacío. El terciopelo interior aún conservaba la huella del instrumento, una silueta fantasmal donde Isabel había descansado. El arco no estaba, la resina tampoco. El pequeño paño que Lucía usaba para limpiar las cuerdas había desaparecido. Todo. Mi corazón hizo algo que nunca había hecho. No se aceleró. Simplemente se paró. Un largo y hueco latido perdido. Y luego arrancó de nuevo, frío. Llamé a mi madre. ¿Dónde está el violonchelo de Lucía? La voz de Paloma era ligera, ensayada. Oh, cariño, tu padre se lo llevó a mantenimiento. Necesitaba un cambio de cuerdas o algo así. ¿A qué tienda? No recuerdo el nombre. Pregúntale a tu padre. Llamé a Gerardo. Sonó y saltó el buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Una tercera vez. Buzón de voz. A la tarde siguiente, Lucía volvió del campamento. Dejó la mochila en la entrada, corrió a su habitación, vio el estuche, sonrió y lo abrió. No lloró. Eso fue lo que más me rompió. Una niña de 10 años de pie frente a un estuche de violonchelo vacío, con las manos en el aire como si todavía estuviera esperando que empezara la música. Mamá, dijo, ¿dónde está Isabel? Me arrodillé frente a ella y le cogí las manos. Lo averiguaré, te lo prometo. Esa noche llamé a Leonor. No contestó. Su cuidadora, Linda, dijo que estaba en una cita médica y que me devolvería la llamada al día siguiente. En su lugar, llamé a Sonia. Algo no va bien, le dije. Y entonces, justo antes de medianoche, revisé mi correo y vi una notificación del portal de seguros del hogar. Número de siniestro 4417. Artículo de alto valor retirado del local. A la mañana siguiente, conduje hasta casa de Cristina. No avisé. No quería darle tiempo a ensayar. Giré en su calle y lo vi incluso antes de aparcar. Una excavadora en el jardín, un agujero de 2 metros de profundidad en el césped, y 2 hombres con casco colocando armaduras de acero. Una piscina. Estaban construyendo una piscina. Borja estaba al borde del agujero, con los brazos cruzados, supervisando como si nunca hubiera construido nada en su vida. Cristina estaba apoyada en la valla, haciéndose un selfie con el móvil con la obra de fondo. Ya había elegido el filtro. Salí del coche. Cristina, ¿quién paga esto? Levantó la vista, sorprendida, y luego se recompuso. La rápida sonrisa de los Sánchez. Oh, papá y mamá. Un regalo de cumpleaños para los niños. ¿Cuánto? No lo sé exactamente. Unos 100.000 euros o así. No me preocupo por los detalles. Unos 100.000 euros o así. Lo dijo como si fueran unos cientos de euros. Como si no fuera nada. Como si el futuro de mi hija no estuviera en el fondo de ese agujero.
Conduje a casa y volví a llamar a mi padre. Esta vez contestó. Su voz era plana, casi aburrida, el tono que usaba cuando decidía que la conversación estaba por debajo de él. Sofía, cálmate. El violonchelo era un bien familiar. Lo vendía a un marchante en Barcelona. Instrumentos clásicos Gaudí, 17.000 euros. Tu madre y yo decidimos que el dinero se usaría para la familia. Los niños necesitaban una piscina. Ese violonchelo era de Lucía. Leonor se lo regaló. Hay un acta de donación ante notario. Gerardo hizo una pausa de un segundo. Tu abuela tiene 91 años. No recuerda lo que firma. Y colgó. 17.000 euros. Lo dijo como si estuviera leyendo una lista de la compra, no como si acabara de robarle a mi hija 3 años de felicidad y a mi abuela 60 años de legado. Pero cometió un error. Me dio el nombre del marchand. 2 días después, Gerardo convocó una reunión familiar. Sus palabras, no las mías. Una reunión familiar como si fuéramos una empresa y él el presidente del consejo. Se celebró en casa de mis padres, por supuesto. Gerardo, en la cabecera de la mesa. Paloma a su lado, con un pañuelo ya en la mano, lista para el drama. Cristina estaba allí, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, haciendo el papel de la hermana agraviada. Borja merodeaba junto a la nevera, abriendo una cerveza como si fuera un espectáculo. Incluso invitaron a la tía Carmen y al tío Ricardo, la hermana de Gerardo y su cuñado, toda la familia presente. Yo fui sola. Sonia estaba cuidando de Lucía. Gerardo empezó con su conclusión. Sofía está exagerando. El violonchelo era un objeto familiar guardado en una propiedad familiar. Tomamos la decisión práctica de usarlo para algo que beneficiara a todos los nietos. Paloma se secó una lágrima inexistente. Solo quiero lo que es justo para todos. Lucía puede aprender a tocar otro instrumento. Es joven. Se adaptará. Cristina se inclinó hacia adelante. Mis hijos nunca han recibido nada de esta familia. A Lucía, Leonor la mima. Tiene campamentos de música. Tiene clases. No es justo. El tío Ricardo carraspeó. La tía Carmen miraba fijamente su plato. Nadie me miraba a mí. Dejé que el silencio se asentara en la habitación. Lo dejé durar 3 segundos, lo suficiente para que todos oyeran el zumbido de la nevera. Entonces dije, el violonchelo fue un regalo notariado a una menor. Esto no es una decisión familiar, es un robo. El rostro de Gerardo se ensombreció. ¿Quieres hablar con abogados? Bien, pero recuerda quién es el dueño del techo bajo el que vives, Sofía. Me levanté. Me puse la chaqueta. Fui hacia la puerta. Lo recordaré, dije. Y tú también deberías. Y me fui. Sin gritos, sin lágrimas, sin escenas. Tenía algo mejor que una escena. Tenía un plan. En las 48 horas siguientes a esa reunión, recibí 11 llamadas. Paloma había estado ocupada. Había llamado a todos nuestros parientes vivos y les había contado su versión. Sofía amenaza con demandar a sus propios padres por un viejo instrumento. Sofía es una desagradecida. Sofía está destrozando la familia. La tía Carmen fue la primera en escribirme. No avergüences a la familia, Sofía. No somos esa clase de gente. El tío Ricardo siguió. Tus padres te criaron. Se sacrificaron. Muestra un poco de respeto. Un primo con el que no había hablado en 3 años me envió un mensaje por Facebook. He oído que estás causando problemas. Qué vergüenza. 11 llamadas, 14 mensajes. Ni una sola persona preguntó qué había pasado realmente. Ni una sola persona preguntó por Lucía. Sonia vino esa noche. Se sentó en la mesa de mi cocina, mirando su móvil y negando con la cabeza lentamente. Esto no es una familia, dijo. Es un clan con cenas de Nochebuena. Me reí, aunque no tenía gracia. Desde la otra habitación, oía a Lucía practicar. El colegio le había prestado un violonchelo de estudiante, un instrumento fabricado en serie con un sonido delgado y plano. Nada que ver con Isabel, pero Lucía lo tocaba igualmente. Escalas, arpegios, un intento vacilante con la pieza de Elgar. No se quejó, nunca se quejaba. Eso era lo de Lucía. Simplemente seguía tocando. Y fue entonces cuando lo decidí. No con drama, no con un discurso, solo un cambio silencioso, como el giro de un cerrojo. Abrí mi portátil, fui a Google Drive y encontré el archivo, Acta Donación Leonor Notariada, PDF. Lo abrí y leí cada palabra. Yo, Leonor María Balbuena, por la presente dono irrevocablemente el violonchelo Heinrich Müller de 1923, número de serie HM 192304447, a mi bisnieta Lucía Sánchez Ruiz como su propiedad exclusiva. Fechado,
firmado, notariado y sellado por el Colegio de Notarios de Madrid. Cogí el teléfono y marqué el número de Leonor. Abuela, necesito hablar contigo sobre el violonchelo y sobre la casa. Debería contaros un poco sobre cómo crecí, porque explica por qué tardé tanto en plantarme. A los 17, me aceptaron en la Universidad Complutense, con una beca parcial. Estaba tan orgullosa, la primera de mi familia en ir a la universidad. Mi padre me sentó en esa misma mesa del comedor y me dijo: el fondo para la universidad es para Cristina. Ella lo necesitará. Tú puedes apañártelas sola. Tuve 2 trabajos durante 4 años. Me gradué. Pagué mis préstamos estudiantiles en 9 años. Cristina fue a un ciclo formativo un semestre, lo dejó y se casó con Borja. El fondo para la universidad pagó su boda. Cuando mi matrimonio terminó, Lucía tenía 2 años. Llamé a mi madre pidiendo ayuda. Lo primero que dijo no fue: ¿estás bien?, sino: no puedes conservar a un marido y ahora quieres volver a casa. Pero 2 semanas después, Paloma volvió a llamar. Me había encontrado un sitio, un piso de alquiler, dijo, propiedad de la familia. El mismo piso en el que vivimos Lucía y yo ahora. La condición: ayudaría con las comidas del domingo, llevaría a Cristina a sus citas médicas y haría la contabilidad de Gerardo en la temporada de impuestos. Ningún acuerdo formal, solo obligación disfrazada de amabilidad. Lo hice durante 4 años. Lo hice todo por miedo a que, si paraba, Lucía perdiera a la única familia que tenía. Miedo a que mi hija creciera pensando que no pertenecía a ningún sitio. Ese miedo me mantuvo dócil mucho tiempo. Pero esa noche, sentada en la mesa de la cocina, escuchando a Lucía tocar ese violonchelo prestado que sonaba como una puerta de tela metálica, algo se rompió. No fue un ruido fuerte, sino silencioso, como una pequeña grieta en madera vieja, del tipo que sientes si pasas los dedos por la superficie. Paloma dijo que era la casa de la familia. Gerardo siempre la llamaba mi casa. Uno de los dos mentía. O quizá ambos. Necesitaba que Leonor me dijera la verdad. A la noche siguiente, Leonor me llamó por FaceTime. Estaba sentada en su sillón de terciopelo verde con ribete de tachuelas, con una rebeca de lana color crema abrochada hasta el cuello. Detrás de ella, veía el piano vertical y la foto enmarcada del Auditorio Nacional de 1958. A sus 91 años, Leonor Balbuena todavía se sentaba con la postura de una mujer que había pasado 50 años frente a una orquesta. «Cuéntamelo todo», dijo, y lo hice. El estuche vacío, la confesión de Gerardo, el marchante, la piscina, la reunión familiar, las 11 llamadas. Leonor escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio 5 segundos. Los conté. Entonces dijo, con su voz mesurada como un metrónomo: «Sofía, la casa en la que vive tu padre, nunca se la transferí a Gerardo. Está en el fideicomiso familiar Balbuena. Él es un ocupante autorizado. La escritura está a nombre del fideicomiso. Siempre lo ha estado». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Abuela», papá siempre dijo. «Gerardo dice muchas cosas que no son verdad. Lo ha hecho desde que tenía 12 años. Se ajustó las gafas. El violonchelo también estaba vinculado al fideicomiso. Estaba inventariado como un activo. Artículo 4.2. Se lo doné a Lucía irrevocablemente. Sí, pero el seguro se gestionaba a través del fideicomiso. Venderlo sin mi firma como fideicomisaria no es solo un error, Sofía. Es apropiación indebida. Posiblemente incluso hurto. Me quedé sentada en mi cocina, con el portátil todavía abierto en el acta de donación, y dejé que todo encajara. 25 años. Mi padre había vivido en esa casa 25 años, diciéndole a todo el mundo que era suya, y nunca había mirado la escritura. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. La expresión de Leonor no cambió, pero su mirada se agudizó, una precisión que reconocía de cada concierto que la había visto dirigir. «Llamaré a Marcos por la mañana. Tú guarda bien esos archivos». Y Sofía hizo una pausa. «Manténle la calma. No necesitamos gritar. Solo necesitamos las firmas correctas». No dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, un bloc de notas y 4 cafés, e hice lo que mejor se me da. Rebusqué en los archivos. Primero, el acta de donación notariada, ya en Google Drive, con marca de tiempo, con copia de seguridad, verificada. Segundo, los mensajes de Gerardo. Repasé nuestra conversación y lo encontré. Su confirmación de la venta, la cantidad, el nombre del marchante. Instrumentos clásicos Gaudí, 17.000 euros. Hice capturas de pantalla de cada mensaje, guardándolas con la fecha. Tercero, busqué al marchante. Instrumentos clásicos Gaudí S.L., con sede en Barcelona. Su web tenía una página de inventario, y allí estaba.
Isabel aparecía como violonchelo Heinrich Müller de 1923, luthier alemán, restaurado. El precio de venta, 125.000 euros. Gerardo lo había vendido por 108.000 euros menos que su valor de mercado. Ni siquiera había negociado. Solo quería el dinero rápido. Hice una captura de pantalla del anuncio, con marca de tiempo, cuarto, y esto hizo que me temblaran las manos. Entré en la antigua cuenta de Gmail de la familia, la que mis padres crearon hace años para compartir facturas y suscripciones. Gerardo nunca cambió la contraseña. En la carpeta de enviados, encontré la confirmación de la transferencia de su banco, 17.000 euros recibidos de Instrumentos Clásicos Gaudí S.L., depositados en la cuenta corriente personal de Gerardo Sánchez, no en una cuenta familiar, no en el fideicomiso, en la cuenta de Gerardo. Se lo había embolsado todo y lo distribuía a su antojo. Lo guardé, hice una copia de seguridad, lo imprimí. A las 2 de la madrugada, tenía una carpeta en mi escritorio llamada Recibos, 14 archivos, cada uno un clavo en el ataúd. Cerré el portátil y me senté en la cocina a oscuras, escuchando el zumbido de la nevera y el ocasional coche pasando por la calle mojada. El dinero había ido a la cuenta de Gerardo, pero ¿a dónde fue después? ¿Lo recibió Cristina directamente? ¿O Gerardo pagó al constructor él mismo? Lo averiguaría. Pero primero necesitaba buscar en un sitio más. La cuenta de Gmail familiar fue el regalo que siguió dando. Busqué extractos bancarios, pero lo que encontré fue peor, o mejor, según se mire. En la bandeja de entrada, enterrada bajo un montón de cupones de Costco y recordatorios del dentista, había una cadena de correos entre mi madre y mi hermana. La inició Cristina. La fecha era el 3 de septiembre, 2 días antes de que yo me fuera a Barcelona. Mamá, el tipo del violonchelo dice que puede hacerlo por 17.000. Eso cubre la piscina y la terraza. Dile a papá que lo haga antes de que vuelva Sofía. Paloma respondió 4 horas después. Yo me encargo de Sofía. Ya se le pasará. Lo leí 3 veces. Luego una cuarta, lentamente, palabra por palabra, porque necesitaba estar segura de que no lo estaba imaginando. Cristina había contactado al marchante, no Gerardo. Cristina había obtenido el presupuesto, calculado los costes, y le había dicho a mi madre que lo hiciera, específicamente antes de que yo volviera a casa. Mi padre fue el que entró en la habitación de mi hija con una carretilla y se llevó un instrumento de 90 años, pero mi hermana fue quien eligió el objetivo y marcó el tiempo. Paloma fue la tapadera, Gerardo el ejecutor, Cristina la arquitecta. Hice una captura de pantalla de toda la conversación, cada correo, cada marca de tiempo. Lo guardé en la carpeta de recibos, justo entre la confirmación de la transferencia y el anuncio del marchante. Ahora eran 15 archivos. Llamé a Sonia a las 6 de la mañana. Contestó al segundo tono porque es enfermera y las enfermeras no duermen. Lo tengo todo, le dije. Correos, mensajes, transferencias, el anuncio. Todo. Bien, dijo. ¿Y ahora qué? Leonor va a llamar a Marcos Vidal esta mañana, su abogado del fideicomiso. Sonia hizo una pausa. Sofía, nunca has hecho esto antes. Plantar cara así. Lo sé, dije, mirando por el pasillo hacia la puerta de Lucía, pero nunca antes le habían quitado algo a mi hija. El despacho de Marcos Vidal estaba en la 4ª planta de un edificio de piedra arenisca en el centro de Madrid, del tipo que huele a papel viejo y a cuero, que proyecta una autoridad silenciosa. Había estado en despachos de abogados antes, había trabajado en uno, pero este era diferente. Este era el territorio de Leonor. Leonor llegó en un coche negro. Llevaba un abrigo de lana gris, pendientes de perlas y un dossier de 5 centímetros de grosor. Cruzó el vestíbulo sin detenerse, y la recepcionista dijo: «Buenos días, señora Balbuena. Así se saluda a alguien a quien se conoce desde hace décadas». Marcos Vidal rondaba los 50, pelo canoso, gafas de montura fina, del tipo que parece que nunca ha levantado la voz en su vida y nunca lo ha necesitado. Me estrechó la mano, me ofreció café y luego extendió los documentos sobre la mesa como un croupier. Lo revisó todo. Mis recibos, los papeles del fideicomiso de Leonor, el acta de donación, la escritura. Luego se reclinó y lo expuso todo en 3 pasos claros. Primero, el violonchelo fue un regalo irrevocable a Lucía, pero seguía cubierto por el seguro del fideicomiso. Que Gerardo lo vendiera sin la autorización de Leonor como fideicomisaria constituye una disposición y apropiación indebida de la propiedad donada a una menor. Presentaremos una denuncia policial. Segundo, enviaremos una carta de requerimiento por burofax.
Gerardo tendrá 14 días para devolver los 107.000 euros íntegros al fideicomiso. Si no lo hace, iniciaremos una demanda civil. Tercero, la casa. Miró a Leonor. Como fideicomisaria, tienes todo el derecho a revocar la residencia autorizada. Según la ley española, Gerardo no es un inquilino. Es un ocupante en precario, un aviso por escrito de 30 días, y está legalmente obligado a marcharse. Leonor asintió una vez. Cogió el bolígrafo que Marcos le ofreció y firmó cada documento que le puso delante. Su mano temblaba un poco. Tenía 91 años, pero su firma era firme y recta. Marcos me miró. Señora Balbuena, tiene usted toda la documentación y un caso muy claro. Ellos tienen una piscina que no pueden permitirse y una casa que no poseen. La Comisaría de Policía Nacional del distrito olía a cera para suelos y café quemado. Me senté en una silla de plástico bajo luces fluorescentes y esperé 19 minutos a que un agente me llamara. Lo llevé todo. El acta de donación notariada, las capturas de los mensajes de Gerardo, la confirmación de la transferencia, el inventario del fideicomiso y la cadena de correos entre Cristina y Paloma, todo impreso y organizado en una carpeta etiquetada. Las viejas costumbres de asistente jurídica son difíciles de abandonar. El inspector, un hombre tranquilo de unos 40 años llamado Herrera, escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un formulario. Hizo las preguntas que yo esperaba. ¿Cuándo se llevaron el instrumento? ¿Quién tenía acceso? ¿Hay prueba de propiedad? Respondí a cada una. Le entregué cada impresión. Se detuvo un buen rato en la confirmación de la transferencia. Señora, con un valor superior a 400 euros. Esto constituye un delito de hurto agravado según el artículo 235 del Código Penal. También investigaremos la apropiación indebida de bienes pertenecientes a una menor. Hoy mismo le darán un número de caso. Me dio una tarjeta con un número de referencia en el reverso. Le di las gracias. No pareció sorprendido cuando le dije que los sospechosos eran mis padres. Quizá ya había oído esto antes. Esa idea me entristeció más que la propia denuncia. Después, me senté en mi coche en el aparcamiento, con el motor apagado, las manos en el volante. Empezó a llover. Esa llovizna fina de Madrid que parece nada hasta que te das cuenta de que estás empapado. Sonia llamó. ¿Estás bien? Acabo de denunciar a mis padres a la policía. Silencio. ¿Y cómo te sientes? Iresamin. Miré las gotas de lluvia formándose en el parabrisas. Lucía pregunta por Isabel todos los días. No llora por ello. Solo pregunta. Como si siguiera preguntando, la respuesta fuera a cambiar. Giré la llave de contacto. Estoy bien, estoy bien. De acuerdo, necesito hacer una pausa. Antes de continuar, si alguna vez un familiar le ha quitado algo a tu hijo, algo que significaba el mundo para él, quiero escuchar tu historia. Compártela en los comentarios. Y si no has pulsado el botón de suscribirte, ahora es un buen momento, porque lo que viene a continuación, mis padres no tenían ni idea de lo que se les venía encima. Sigamos. Gerardo se enteró de la denuncia policial más rápido de lo que esperaba. Paloma tenía una amiga que trabajaba en la centralita de la comisaría. No sé exactamente qué se dijo ni cómo corrió la voz, pero a las 8 de esa noche, mi padre estaba en mi rellano, golpeando la puerta con tanta fuerza que hacía vibrar el marco. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. Lucía estaba en su habitación, con la puerta cerrada, los auriculares puestos, practicando la digitación en su violonchelo prestado. La cara de Gerardo tenía un color que nunca le había visto, a medio camino entre el rojo ladrillo y el gris ceniza, como si la sangre no supiera si hervir o drenarse. Has llamado a la policía. No era una pregunta, era una afirmación. He presentado una denuncia. Hay una diferencia. Contra tus propios padres, Sofía, tus propios padres. Su voz era baja, controlada, el tipo de tono que siempre precedía a una explosión. Te diré una cosa. Vives en este piso porque yo te lo permito. Cambiaré todas las cerraduras de este edificio antes de mañana por la mañana. Lucía y tú podéis buscaros otro sitio donde dormir. Lo miré a través de la rendija de la cadena. Estaba en mi rellano como si fuera suyo, como si siempre lo hubiera poseído, como si el suelo bajo sus pies fuera un regalo que se había concedido a sí mismo y que podía retirar cuando quisiera. Este piso no es tuyo, ¿verdad? Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué? ¿Me has oído? Llevas 25 años viviendo en esa casa y nunca has mirado la escritura. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Su mandíbula trabajaba como si masticara algo duro. Se acabó, Sofía. ¿Me oyes? Se acabó. Cerré la puerta, eché el cerrojo y la cadena. Desde la habitación de Lucía, podía oír el débil y delgado sonido del violonchelo. Seguía practicando,
Seguía adelante. Eso es lo que tiene el sentimiento de derecho. Nunca comprueba los papeles, simplemente asume. El contraataque de Paloma llegó a la mañana siguiente, y llegó por Facebook. Publicó a las 7:14 de la mañana. Lo sé porque luego comprobé la hora al hacer la captura de pantalla. La publicación era una obra maestra de la manipulación, del tipo que deberían enseñar en las facultades de psicología como caso de estudio. Hoy tengo el corazón roto. Mi hija mayor está intentando demandar a sus propios padres por un mueble. Les hemos dado todo a nuestras hijas, y así nos lo pagan. Por favor, rezad por nuestra familia. Debajo, había adjuntado una foto mía a los 6 años, con un vestido de verano amarillo y sosteniendo una cesta de Pascua. La pequeña Sofía, dulce, obediente, la que nunca causaría problemas. Los comentarios llegaron rápido, 312 amigos, y parecía que todos tenían una opinión. Lo siento mucho, Paloma. Algunos hijos simplemente no aprecian lo que tienen. Rezo por ti y por Gerardo. Sed fuertes. Esto es lo que pasa cuando los hijos creen que saben más que sus padres. Unos cuantos me etiquetaron. No respondí. No corregí. No publiqué mi versión. Simplemente hice una captura de pantalla de toda la publicación. Cada comentario, cada reacción, cada marca de tiempo, y la guardé en mi carpeta de recibos. Ahora eran 16 archivos. Un mueble. Así llamó Paloma a un violonchelo de 1923 que había sonado en el Auditorio Nacional. Un mueble. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que mi madre valoraba y lo que no. Sonia llamó después de ver la publicación. Está construyendo una narrativa. Lo sabes, ¿verdad? Simpatía pública, presión privada. Es de manual. Lo sé. ¿Qué vas a hacer? Miré la pantalla de mi portátil, donde un correo de Marcos Vidal estaba en mi bandeja de entrada con 2 archivos adjuntos. La carta de requerimiento y el aviso de desalojo de 30 días. Voy a dejar que los documentos hablen por sí solos. ¿Cuándo? El burofax sale mañana. A la mañana siguiente, Marcos Vidal entró en una oficina de correos del centro de Madrid y envió 2 sobres por burofax, con acuse de recibo solicitado. El primer sobre, dirigido a Gerardo Sánchez y Paloma Ruiz, era un requerimiento formal del Fideicomiso Familiar Balbuena, exigiendo la devolución íntegra de los 17.000 euros en un plazo de 14 días naturales. La carta detallaba la venta no autorizada, citaba el acta de donación notariada, hacía referencia al inventario de bienes del fideicomiso y establecía que el incumplimiento daría lugar a una acción civil por apropiación indebida y enriquecimiento injusto. El segundo sobre, a la misma dirección, era un aviso de desalojo de 30 días. Leonor Balbuena, como fideicomisaria y propietaria del inmueble, revocaba la residencia autorizada en la dirección que mis padres habían ocupado durante 25 años. El aviso citaba los artículos pertinentes del Código Civil, se refería al acuerdo del fideicomiso y les daba exactamente 30 días desde la recepción para desalojar a sí mismos y a sus pertenencias del inmueble. Un tercer burofax se envió a Cristina Sánchez Moore en su domicilio, notificándole formalmente que el fideicomiso estaba persiguiendo la recuperación de los fondos de la venta ilícita y que cualquier parte que hubiera recibido o se hubiera beneficiado de dichos fondos podría ser incluida en la demanda. Marcos me envió los números de seguimiento esa tarde. Los guardé. Esa noche, me senté en el sofá y abrí la aplicación de seguimiento de correos. Los 2 sobres para mis padres estaban en tránsito, moviéndose por el centro de clasificación de Madrid como pequeñas y silenciosas bombas. Leonor llamó antes de acostarse. Su voz era tranquila, como siempre. Ya está hecho, dijo. Ahora, a esperar. Abuela, ¿te arrepientes de algo? Hizo una pausa. Me arrepiento de haber confiado en Gerardo durante tanto tiempo. De esto no me arrepiento. Actualicé la aplicación de seguimiento una vez más antes de apagar las luces. En proceso de entrega, al día siguiente, el estado cambió. Entregado. Firmado por G. Sánchez. Sonia vive a 3 calles de mis padres. No estaba espiando. Había vivido en ese barrio antes de que ellos se mudaran, pero casualmente pasó por delante en coche a las 3:17 de esa tarde, y vio lo que vio. Gerardo estaba de pie junto al buzón, tenía un sobre blanco en la mano, del tipo con la etiqueta verde del burofax, y lo estaba leyendo allí mismo, en el césped de la entrada. Sonia dijo que su cara pasó por 3 colores en 10 segundos. Normal, rojo intenso, y luego un blanco que solo había visto en urgencias. Paloma salió por la puerta principal. Debió de oír o sentir algo, porque salió rápido. Gerardo le entregó la carta sin decir una palabra. Paloma la leyó de pie en el césped, y sus manos empezaron a temblar tan violentamente que las páginas ondeaban con la brisa de la tarde.
20 minutos después, sonó mi teléfono. El identificador de llamada decía Gerardo. Su voz era diferente. No era autoritaria, ni aburrida, ni despectiva. Era asustada. Sofía, ¿qué ha hecho tu abuela? Esta carta dice que tenemos que irnos de casa. Esta es nuestra casa. Llevo 25 años viviendo aquí. La escritura dice, Fideicomiso Familiar Balbuena. Papá, siempre ha sido la casa de la abuela. Nunca lo comprobaste. Está confundida. No sabe lo que hace. Sabe exactamente lo que hace. Firmó cada papel ella misma. Voy a luchar contra esto. Voy a contratar a un abogado. Deberías. Su número de teléfono está en la carta. Marcos Vidal. Ha sido el abogado de la abuela durante 20 años. Estoy segura de que estará encantado de saber de ti. Gerardo hizo un ruido que nunca le había oído hacer. Una mezcla entre un tosido y un gemido. El sonido de un hombre cuyo suelo acababa de convertirse en una trampilla. Sofía, te arrepentirás de esto. Puede ser, dije. Pero Lucía no. Y colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me quedé en silencio mucho tiempo, escuchando la quietud. Durante 25 años, mi padre le dijo a todo el mundo que era su casa. Nunca miró la escritura. Eso es lo que tiene el sentimiento de derecho. No comprueba los papeles. Al día siguiente, Gerardo contrató a un abogado, un especialista en derecho inmobiliario de un bufete de Pozuelo, a 300 euros la hora, pagados con una provisión de fondos de 3.000 euros que Gerardo sacó del dinero que quedaba de la venta del violonchelo. El abogado hizo lo que cualquier buen abogado haría. Consultó la escritura en el registro de la propiedad. Revisó los documentos del fideicomiso que Marcos Vidal le proporcionó a petición y sentó a Gerardo en una sala de reuniones para darle la noticia. La casa pertenecía al fideicomiso familiar Balbuena. Nunca había sido transferida a Gerardo. No había contrato de compraventa, ni escritura de cesión, ni registro de transacción alguna. Gerardo vivía allí por la generosidad de su tía abuela y, al parecer, esa generosidad tenía un límite. Gerardo intentó argumentar la usucapión, prescripción, adquisitiva. Su abogado le explicó que la usucapión requiere una posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante 10 años, pero en concepto de dueño, y la ocupación de Gerardo había sido autorizada, no en concepto de dueño. No puedes reclamar algo como tuyo cuando el propietario te ha invitado a entrar. Gerardo intentó la doctrina de los actos propios, argumentando que Leonor había esperado demasiado para actuar. Su abogado señaló que Leonor actuó semanas después de enterarse de la venta. Sin demora, sin doctrina, el abogado de Gerardo le dio un único consejo: negocia. No tienes base para impugnar el desalojo. Céntrate en la restitución, a ver si la señora Balbuena acepta un plan de pagos. Según me contaron, Gerardo se levantó de la mesa, dijo algo que no repetiré y salió del despacho sin despedirse. Adiós a los 3.000 euros de la provisión de fondos. Para colmo, el constructor de la piscina envió la factura de la siguiente fase, otros 38.000 euros a pagar al finalizar. La piscina por la que pagó el violonchelo de mi hija, estaba construida al 60%. El dinero se estaba acabando. El tiempo pasaba y Gerardo no había devuelto ni un céntimo. Paloma decidió actuar el martes. Apareció en casa de Leonor con un ramo de girasoles y una caja de pastas de té, la misma marca que llevaba cada Navidad, con la misma sinceridad. Linda, la cuidadora de Leonor, le abrió y más tarde me contó cada detalle. Paloma se sentó en el salón, en el borde del sofá de Leonor, agarrando los girasoles como un escudo. Leonor se sentó frente a ella en el sillón de terciopelo verde y dejó que Paloma hablara primero. Señora Leonor, la familia se está rompiendo. Sofía ha ido demasiado lejos. Ha llamado a la policía. Ha contratado abogados. Esto nos está destrozando. Si pudiera cancelarlo todo, las cosas volverían a la normalidad. Por favor, por la familia. Leonor dejó que el silencio se prolongara. Le sirvió a Paloma una taza de té de la tetera que Linda había preparado. Puso la taza y el platillo delante de Paloma y juntó las manos. Paloma, he dejado que mi sobrino nieto viva en mi casa durante 25 años sin pagar alquiler. Le regalé a mi bisnieta un violonchelo que toqué desde los 19 años, y tú y Gerardo lo vendisteis para construir una piscina. No fue así, fue exactamente así. He leído los correos, hizo una pausa, y también sé que estás sentada en mi casa, bebiendo mi té, y rogándome que perdone el robo de la posesión más preciada de una niña de 10 años para que tu familia pueda volver a sentirse cómoda. La boca de Paloma se abrió. No salió ninguna palabra. Leonor se levantó, lenta, deliberadamente, como lo hace una mujer de 91 años cuando una conversación ha terminado.
La puerta está detrás de ti. Marcos se pondrá en contacto. Paloma se fue. Linda dijo que estaba llorando antes de llegar a su coche. Leonor se sentó, cogió su taza de té y bebió un sorbo. Luego se giró hacia Linda y dijo: «Esa mujer me trae pastas del supermercado. Ni siquiera se molesta en hornearlas ella misma. 14 días. Ese era el plazo que Marcos les había dado. 14 días para devolver los 17.000 euros. El día 15, Gerardo envió un correo a Marcos. Una sola línea. El dinero se ha gastado. No tengo 17.000 euros. Sin disculpas, sin un plan, sin reconocer que el dinero nunca fue suyo para gastarlo. Marcos imprimió el correo, lo archivó y hizo exactamente lo que había dicho que haría. Presentó una demanda civil en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Leonor M. Balbuena, como fideicomisaria del Fideicomiso Familiar Balbuena, contra Gerardo R. Sánchez y Pamela S. Ruiz. Los cargos: apropiación indebida, enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber fiduciario en relación con los bienes del fideicomiso. A mí me nombraron tutora ad litem en nombre de Lucía. Marcos dijo que el juzgado había fijado una fecha de juicio para dentro de 6 semanas, un procedimiento acelerado porque implicaba los bienes de una menor, y el caso estaba muy documentado. Un juez había revisado la demanda inicial y había encontrado motivos suficientes para acelerarlo, pero antes del juicio estaba la cuestión de la notificación. Un oficial judicial fue a casa de mis padres un jueves a las 4:45 de la tarde. La hora no era casual. Era la hora en que la mayoría de los vecinos llegaban en coche, recogían el correo, paseaban al perro. El oficial llamó a la puerta. Gerardo abrió. «¿Gerardo Sánchez?» «Sí, señor, queda usted notificado. Que tenga un buen día». El oficial le entregó los papeles, se dio la vuelta y se dirigió a su coche. Gerardo se quedó en el umbral, con una demanda con cubierta azul en la mano, y detrás de él, a través de la puerta, apareció la cara de Paloma, tan blanca como las cortinas que agarraba. La señora Méndez, la vecina de al lado, estaba regando sus rosales. Lo vio todo, se lo contó a Sonia, y Sonia me lo contó a mí. El barrio empezó a hablar. La fachada familiar que mis padres habían construido durante 30 años se estaba desmoronando, burofax a burofax. El turno de Cristina llegó, y no fue a través de mí ni de Leonor. Fue a través del constructor de la piscina. El constructor, una empresa llamada Piscinas del Pacífico, había estado atento. Las noticias vuelan en el sector de la construcción, y cuando al suegro de un cliente le demandan por 107.000 euros, los contratistas se fijan. Llamaron a Cristina. «Señora Moore, necesitamos una garantía por escrito para el pago restante. 38.000 euros a la finalización. Cristina. Mis padres se están encargando de eso. A sus padres les están demandando por 107.000 euros. Necesitamos una garantía suya». Cristina y Borja no tenían 38.000 euros. No tenían ni la mitad. El crédito de Borja estaba al límite por la nueva camioneta que se compró en junio, la que conducía al concesionario donde vendía coches que él mismo no podía permitirse. Intentaron una segunda hipoteca, denegada. Un préstamo personal, denegado. Piscinas del Pacífico presentó un embargo preventivo sobre la propiedad de Cristina por la deuda pendiente. Cristina me llamó y por primera vez en toda esta odisea estaba sollozando. «¿Estás contenta ahora? Mi familia está destrozada por tu culpa. Mi casa tiene un embargo. Borja habla de dejarme. ¿Estás contenta?» Dejé que terminara. Esperé a que solo quedara el sonido de su respiración. «Cristina, le enviaste un correo a mamá el 3 de septiembre diciéndole que vendiera el violonchelo de Lucía antes de que yo volviera a casa. Tú elegiste el objetivo. Tú fijaste el plazo. Tú calculaste que 17.000 euros pagarían la piscina y la terraza. Silencio absoluto. Todo lo que te está pasando ahora mismo empezó con ese correo. No conmigo». Colgó. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni culpa. Solo un vacío claro, como un libro de contabilidad que finalmente cuadra. Una semana después, Borja Moore solicitó la separación. No quería tener nada que ver con la deuda. De acuerdo. Estamos llegando a la parte que todos esperaban. Pero antes de continuar, si esta historia te resuena, no estás solo. Pulsa el botón de «Me gusta» para que más gente pueda encontrarla, y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Agárrense, porque la escena del juicio es la siguiente. La cara de mi padre es algo que nunca olvidaré. Vamos allá. Juzgado de Primera Instancia de Madrid, tercera planta, sala 3B. El aire olía a madera vieja y a aire reciclado, y la iluminación del techo lo teñía todo de un amarillo pálido,
como una fotografía que ha estado demasiado tiempo en un cajón. Me senté a la izquierda de la sala, junto a Marcos Vidal. Leonor estaba a mi lado, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre su abrigo de lana gris. Parecía que llevaba sentada en juzgados desde antes de que se construyera el edificio. Sonia estaba 2 filas detrás, porque se lo pedí y porque dijo, no puedes hacer esto sin apoyo. Gerardo y Paloma entraron por la derecha. Gerardo llevaba un traje que ya no le quedaba bien, algo que había sacado del fondo del armario. Paloma sostenía un pañuelo de papel. Su abogado, un hombre joven que no reconocí, llevaba un dossier delgado. Delgado porque no había mucho que poner dentro. Cristina no estaba. No era una de las demandadas. O quizá no podía soportarlo. El abogado de Gerardo expuso sus argumentos. La usucapión fue desestimada. El tribunal reconoció la ocupación autorizada. La doctrina de los actos propios fue desestimada. Leonor había actuado en cuestión de semanas. Luego intentó el argumento del regalo familiar, que el violonchelo era un bien familiar común, no propiedad exclusiva de Lucía. Marcos se levantó. Presentó el acta de donación notariada, el inventario del fideicomiso, artículo 4.2, la confirmación de la transferencia, la cadena de correos entre Cristina y Paloma, con las marcas de tiempo validadas, la denuncia policial y, para terminar, la publicación de Facebook de Paloma llamando mueble a un violonchelo de 1923 que sonó en el Auditorio Nacional. Puso cada documento sobre la mesa como si estuviera repartiendo una mano de cartas que nadie podía ganar. La jueza, una mujer de unos 60 años con gafas de leer colgando de una cadena, se giró hacia Gerardo. Señor Sánchez, ¿obtuvo usted permiso de la fideicomisaria para vender este instrumento? Gerardo se enderezó en su silla. Estaba en mi casa. Eso no es lo que he preguntado. La sala quedó en silencio. Gerardo abrió la boca y la volvió a cerrar. La jueza se quitó las gafas. He visto suficiente. Procederé a dictar sentencia. La sentencia tardó 4 minutos en leerse. Se sintieron como 4 horas. La jueza se volvió a poner las gafas y habló sin emoción. Así es como suena cuando la verdad es tan clara que la emoción se vuelve redundante. El tribunal falla a favor de la demandante. Las pruebas demuestran que el violonchelo Heinrich Müller, de 1923, fue donado irrevocablemente a la menor, Lucía Sánchez, y que la venta del instrumento se realizó sin el permiso de la fideicomisaria ni el consentimiento del tutor legal de la menor. Pasó una página. Se ordena a Gerardo y Pamela Sánchez a restituir la cantidad íntegra de 17,000 euros al fideicomiso familiar Balbuena. Si no se puede realizar el pago íntegro, se establecerá un plan de pago estructurado, con embargo de nómina si no se cumplen los pagos. Otra página. Se confirma el aviso de desalojo de 30 días emitido por la fideicomisaria. Los demandados tienen 30 días a partir de hoy para desalojar a sí mismos y a sus bienes personales del inmueble. Miró a Gerardo por encima de las gafas. Además, el tribunal ordena que el marchante de instrumentos clásicos Gaudí, coopere en la devolución del violonchelo, a la espera de los arreglos financieros entre el fideicomiso y el marchante. Gerardo se puso de pie. Su silla arañó el suelo. Esa es mi casa. Llevo 25 años viviendo allí. Señor Sánchez. La voz de la jueza no se alzó. No lo necesitaba. La escritura dice otra cosa. Siéntese. Se sentó. Sus manos agarraban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Paloma lloraba, en silencio, de forma constante, en su pañuelo, como un grifo que gotea. Miré a Leonor. No sonreía exactamente, pero había algo en su rostro, una quietud, una resolución, como un nudo que finalmente se había deshecho. Alargó la mano y cogió la mía. Sus dedos eran delgados y cálidos. Has hecho lo correcto, susurró. El mazo golpeó una vez, un sonido final que resonó en las paredes de madera y se asentó en el silencio como el punto final de una frase muy larga. 30 días después, una furgoneta de alquiler dio marcha atrás en la entrada de la casa de la calle Abedules, la casa que mi padre había llamado suya durante un cuarto de siglo. Yo no estaba allí. No fui a mirar. Lo decidí pronto. Esto no era una vuelta de la victoria. Era una corrección. Sonia pasó por allí de camino al trabajo y me contó lo que vio. Gerardo cargando cajas en silencio, sin ira, sin gritos, solo el ritmo pesado y mecánico de un hombre que se ha quedado sin argumentos. Paloma sacando una lámpara por la puerta principal, sin mirar a nadie, ni siquiera a Gerardo. Se mudaron a un piso de 2 habitaciones en Getafe. La hermana de Paloma les ayudó a encontrarlo. El alquiler era de 1.400 euros al mes, más de lo que Gerardo había pagado en total durante 25 años de vida sin alquiler en la casa de Leonor.
2 semanas después de la mudanza, Marcos envió una carta a la familia, a la tía Carmen, al tío Ricardo, a los primos. Un resumen de una página del caso, a petición de Leonor, no para humillar, sino para corregir el registro. Se ceñía a los hechos. El acuerdo del fideicomiso, la venta no autorizada, la orden de restitución, el desalojo, sin comentarios, sin opiniones, solo texto. Las llamadas se detuvieron, todas. La tía Carmen nunca más me envió un mensaje. El tío Ricardo se quedó en silencio. El primo que me había escrito, qué vergüenza, borró su comentario de Facebook. Lo sé porque la notificación llegó a las 2 de la mañana, la hora en que la culpa suele encontrar a la gente. El primer pago de restitución llegó a la cuenta del fideicomiso 3 semanas después de la sentencia, 2.500 euros de Gerardo Sánchez. Era un pago automático, establecido a través del juzgado, saldo restante, 104.500 euros. A 2. 500 euros al mes, tardaría unos 42 meses en pagarlo. Gerardo tendría 65 años cuando terminara de pagar la piscina que construyó con la herencia robada de su nieta. Intento no pensar en ello como nada más que matemáticas. Un miércoles a finales de octubre, Marcos llamó. Ya está hecho, dijo. Puedes venir a recogerlo. El violonchelo. La tienda, Instrumentos Clásicos Gaudí, había cooperado plenamente en cuanto se presentó la orden judicial. Devolvieron el instrumento al despacho de Marcos, y Leonor adelantó el dinero para el reembolso con cargo al fideicomiso, el mismo fideicomiso al que Gerardo estaría contribuyendo durante los próximos 3 años y medio. Conduje sola al centro. Marcos tenía el estuche esperándome en su mesa de reuniones. Abrí los cierres y levanté la tapa. Y allí estaba Isabel, el Heinrich Müller de 1923 con la cicatriz reparada en la tapa, el mismo barniz cálido color ámbar, el mismo olor a madera vieja y resina que Lucía decía que olía como una biblioteca con música. Pulsé una cuerda con el pulgar. Vibró con un tono bajo, como una voz contenida. Conduje a casa con el estuche abrochado en el asiento del copiloto. Suena ridículo, pero no me importó. Aparqué, lo subí y lo puse en el rincón de la habitación de Lucía. El mismo rincón, el mismo lugar, como si nunca se hubiera ido. Lucía llegó del colegio a las 3:40. Dejó la mochila en la entrada, entró en su habitación y se detuvo en el umbral. No corrió ni gritó. Se acercó lentamente al estuche, se arrodilló y abrió la cremallera. Miró el violonchelo un largo rato, como para asegurarse de que era real. Luego metió la mano y tocó el mástil, justo donde el barniz era más grueso. «Hola, Isabel», susurró. Yo me quedé en el pasillo, con una mano en el marco de la puerta, y lloré, sin ruido, sin drama, solo lágrimas silenciosas. El tipo de llanto que llega cuando algo perdido regresa y te das cuenta de lo mucho que estabas conteniendo. Mi hija no preguntó dónde había estado Isabel. Simplemente empezó a afinar. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, me senté en la mesa de la cocina y escribí un correo. Lo envié a 3 direcciones: Gerardo, Paloma y Cristina. Fue breve. Había pasado años sobreexplicándome a gente que nunca escuchaba. Esta vez dejé que las palabras fueran cortas y finales. Con efecto inmediato, establezco un límite de no contacto. Toda comunicación relativa a la restitución se hará a través del despacho de Marcos Vidal. No os pongáis en contacto conmigo ni con Lucía directamente. Os deseo lo mejor, pero necesito proteger a mi hija y a mí misma. Gerardo respondió en una hora. Una frase. Te arrepentirás de esto. No respondí. Pamela envió 6 correos en los 3 días siguientes, largos, llenos de citas bíblicas, recuerdos de la infancia y frases que empezaban con «Después de todo lo que hemos hecho por ti». No abrí ni uno, se los reenvié a Marcos sin abrirlos y le pedí que señalara cualquier cosa legalmente relevante. Cristina envió un mensaje de texto 4 días después. Lo siento, lo leí, pensé en ello, no respondí, no por crueldad, sino por honestidad. No estaba lista para perdonar. Y no iba a fingir que lo estaba. Quizá algún día, quizá no, y eso estaba bien. El sábado siguiente, fui a una ferretería en la calle Goya y compré una cerradura nueva, una de alta seguridad niquelada. La instalé yo misma, no tan bien como Gerardo el constructor, pero cerraba, y eso era suficiente. 2 llaves, una para mí, una para Lucía, nadie más. Esa noche, me quedé en la puerta principal y probé la cerradura 3 veces. Con cada clic, algo dentro de mí se asentaba un poco más. La familia no es una deuda que heredas. Y una puerta cerrada no es crueldad. Es un límite. 3 meses después de la sentencia, los sábados por la tarde se convirtieron en nuestros. Cada semana, Lucía y yo conducíamos hasta casa de Leonor, un bungalow de ladrillo en una calle arbolada del sureste de Madrid,
con un porche delantero perfectamente hundido y un jardín que Leonor todavía supervisaba desde su ventana. Linda nos dejaba entrar, y Leonor esperaba en la sala de música, un pequeño espacio lleno de sol en la parte trasera de la casa, donde el piano vertical se alzaba junto a 60 años de programas de conciertos enmarcados y un metrónomo que todavía marcaba el tiempo como un latido. Lucía preparaba a Isabel, Leonor abría el piano, y durante 1 hora, a veces 2, la casa se llenaba de música. El violonchelo y el piano se entrelazaban como dos voces que han cantado la misma canción juntas durante mucho tiempo. Leonor le enseñó a Lucía el vibrato que había aprendido de su propio maestro en el conservatorio en 1952. Viene del brazo, decía, colocando su mano delgada sobre la muñeca de Lucía. No de los dedos. Los dedos siguen. El brazo lidera. Lucía escuchaba con la concentración de una niña que entiende que está recibiendo algo que no se puede comprar. Un sábado, Leonor le dijo, Lucía, te quedas con el violonchelo, pero más importante, te quedas con la música. Nadie puede quitártela, nunca. Lucía asintió, con el arco apoyado en las cuerdas, y dijo, lo sé, abuela Leonor. Yo me sentaba en el sillón del rincón, el de terciopelo verde en el que Leonor se había sentado cuando echó a Paloma, y bebía té y escuchaba. A veces cerraba los ojos y dejaba que la música llenara la habitación como agua tibia. Por primera vez en años, no sentía que estuviera sosteniendo nada, sin condiciones, sin exigencias, sin sillas plegables. Solo música y té y la quietud que llega cuando finalmente dejas de tolerar el ruido. En noviembre, empecé a ir a terapia. Fue la primera vez que me senté frente a un profesional y hablé de mi familia sin poner excusas por ellos. Se llamaba doctora Serrano, y en nuestra segunda sesión dijo algo que se me quedó grabado. Sofía, establecer un límite no es una traición. Es el primer acto honesto que realizas en una familia que ha tolerado la deshonestidad. Pensé en ello mucho tiempo. Aquí está la situación, 5 meses después de la sentencia. Gerardo ha pagado 12.500 euros al fideicomiso. 5 pagos mensuales de 2.500. Le quedan 94.500. Él y Paloma viven en el piso de Getafe, y por lo que me llega a través de Sonia, llevan una vida tranquila. Gerardo aceptó un trabajo de consultor a tiempo parcial para una pequeña constructora. Paloma es voluntaria en una tienda benéfica de la iglesia. Son silenciosos. No sabría decir si es paz o simplemente agotamiento. La casa de Cristina se vendió en enero. La deuda del constructor, más los honorarios del abogado de Borja por el divorcio, se comieron casi todo el capital. La piscina del jardín estaba al 60% de su construcción, una carcasa de hormigón sin azulejos, sin agua, sin propósito. Las fotos del anuncio la mostraban cubierta con una lona azul, como una herida que alguien había vendado y abandonado. Cristina se mudó con los gemelos a una casa de alquiler. Borja se mudó a Valencia. La casa de Leonor, la de la calle Abedules, estuvo vacía un mes después de que Gerardo se fuera. Entonces, Leonor nos la ofreció a Lucía y a mí por un alquiler de 1 euro al mes. Sigue siendo del fideicomiso, dijo, pero debería tener música sonando en ella. Lucía fue aceptada en la Orquesta Juvenil de la Comunidad de Madrid en octubre. Es la miembro más joven de la sección de violonchelos. Su pieza de audición fue el concierto para violonchelo de Elgar, el mismo que Leonor tocó en el Auditorio Nacional en 1958. Miro nuestras vidas, la terapia, la casa, la orquesta, las tardes tranquilas de los sábados, y pienso, no perdí a mi familia. Perdí la versión de ella que nunca fue realmente mía. Lo que me quedé es mejor. Concierto de invierno de la Orquesta Juvenil de la Comunidad de Madrid, diciembre. Auditorio Nacional de Música. El vestíbulo huele a lana mojada y a perfume, y a esa energía particular de una sala llena de padres tratando de encontrar sus asientos. Me siento en la fila 5, en el centro. Leonor está a mi izquierda, con su abrigo de lana gris y los pendientes de perlas que lleva desde los años 60. Su postura es impecable. Sonia está a mi derecha, ya grabando con su teléfono, aunque las luces aún no se han atenuado. La sala se oscurece. Se encienden los focos del escenario, una luz cálida y ámbar, del mismo color que el barniz de Isabel. Lucía sale del lateral del escenario. Lleva un vestido negro que encontramos juntas en una tienda de segunda mano de Malasaña, el pelo recogido. Sostiene el violonchelo por el mástil, con cuidado, como se sostiene algo que es a la vez frágil e irrompible. Se sienta, ajusta la pica y posa el arco sobre las cuerdas. No parece nerviosa, parece lista. El director levanta la batuta. La orquesta inspira al unísono, y Lucía empieza a tocar. El concierto para violonchelo de Elgar, primer movimiento.
el mismo que Leonor tocó en el Auditorio Nacional en 1958 con el mismo instrumento, con 66 años de diferencia. El sonido llena la sala, profundo y cálido y melancólico. El sonido que hace un violonchelo cuando quiere contarte algo que las palabras no pueden. Cierro los ojos. Dejo que me envuelva. Todas las discusiones, todos los papeles, todas las llamadas, todas las puertas cerradas, y dejo que todo se asiente. Leonor alarga la mano y coge la mía. Aprieta una vez, suavemente. No dice nada. No lo necesita. La pieza termina. La sala estalla. 800 personas aplaudiendo. Pero el sonido que recuerdo es el de justo antes. La nota final, suspendida en el aire como una respiración contenida, antes de que Lucía bajara el arco y sonriera. No la sonrisa de una intérprete, sino la sonrisa de una niña. La sonrisa de una niña de 10 años que sabe que está a salvo. Finalmente, me senté en la quietud, no porque la lucha hubiera terminado, sino porque las personas adecuadas estaban en los lugares adecuados. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Si la historia de Sofía te recuerda que establecer límites, incluso con quienes te criaron, no es traición, sino supervivencia, dale a me gusta a este vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho, y consulta la descripción para ver otra historia sobre una madre que descubre que su familia le ha estado ocultando una casa durante 15 años. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos, proteged a los vuestros y recordad, no le debéis vuestra paz a nadie. Donde quiera que te lleve esta historia, espero que recuerdes esto. Proteger a tu hijo nunca es hacer una escena. A veces, lo más silencioso que haces es lo más poderoso, y una puerta cerrada no es crueldad, es un límite.